buenos días, compañeros de la mesa principal, invitados y expositores extranjeros y nacionales, funcionarios del órgano judicial, magistrados, Adán Anulfo Arjona y Oscar Vargas, participantes, colegas, estudiantes, damas y caballeros. Primordialmente debo darle las gracias al Instituto Colombo Panameño por permitir que me dirija nuevamente a ustedes con un tema novedoso. Las reflexiones de la mañana de hoy es el tema análisis de la jurisprudencia panameña en las demandas o en las acciones de reparación directa. Debo expresarles primeramente los que han estado aquí desde el inicio, que la Sala Tercera conoce actualmente de casi 9 acciones distintas en materia de derecho contencioso administrativo. Además de las demandas de plena jurisdicción, de nulidad, de interpretación, de apreciación de validez o advertencia de ilegalidad, conoce de las demandas de nulidad contra los laudos arbitrales que emite la autoridad del Canal de Panamá. Conoce la acción de viabilidad jurídica contra decisiones o los refrendos que deberá otorgar el Contralor y niega hacerlo. Conoce de la acción de reparación directa, que es el tema que vamos a tratar primordialmente hoy. Conoce de la acción de protección de derechos humanos, que aunque se introdujo en nuestra legislación en el 91, no ha tenido mayor desarrollo. Y conoce de las acciones de impugnación o cumplimiento del contrato. Acción esta que ha estado siendo tratado por la jurisprudencia porque no aparece taxativamente en ningún texto legal. Más o menos la Sala Tercera conoce de 9 acciones diferentes. Lo que vamos a ver hoy es hacer un análisis de una jurisprudencia primordialmente de tipo procesal. No vamos a ver la jurisprudencia referente al derecho sustantivo en materias de reclamación ante el Estado por daños y perjuicios ocasionados por el funcionario en el ejercicio de sus funciones o por la nulidad de un acto administrativo o por alguna falla en la prestación del servicio público. Sí. En cualquier Estado de Derecho, y en eso se incluye en nuestra República, hay 2 principios fundamentales que lo caracterizan y que son el soporte estructural del derecho administrativo. Esto es el principio de legalidad y el principio de responsabilidad. En Panamá, los servidores públicos no pueden hacer sino aquello que la ley y la Constitución expresamente autoricen. Y el otro principio primordial es, si el Estado causa daño, debe reparar el daño causado. Nuestro inicio de la jurisdicción contenciosa, como se mencionó esta mañana, fue con la Constitución de 1941 y luego desarrollada por la Ley 135 del 43. Pero con esa ley no se adscribió precisamente a la Sala Tercera o al Tribunal Contencioso que existía en la época el conocimiento de los casos que se derivasen de aquellos daños en que hubiera incurrido el Estado al
por fallas en el servicio público o por fallas del funcionario pretextando ejercer sus funciones. Ese conocimiento correspondía a la jurisdicción ordinaria. No es sino con la Ley 33 del 46 que se adscribe directamente a la Sala Tercera, al al Tribunal Contencioso, el conocimiento de la responsabilidad del Estado por hechos u omisiones en que hubiera incurrido el Estado, en las entidades autónomas, a través de sus funcionarios. La competencia de la Sala Tercera para conocer de estas acciones está en la Constitución del 46, que luego fue reproducida en la Constitución del 72. Actualmente el artículo 206 de la Constitución, que dice que el Estado, además de conocer de omisiones, prestaciones defectuosas, de impugnación contra decretos, cualquier acto, debe reparar los daños causados. El Código Judicial, en desarrollo del artículo 206, a través del artículo 97, en los numerales 8, 9 y 10, sostiene que la Sala conocerá de las demandas de indemnización cuando se trate de actos que la Sala misma anule o reforme, cuando se trata de hechos o omisiones que causasen daño en que hubieran incurrido los funcionarios en ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas, y por fallas en el servicio público. Sin embargo, debo manifestarles que a pesar que tenemos esa responsabilidad en la jurisdicción contenciosa, ya fuera en el Tribunal de lo Contencioso, que luego pasó a formar parte de la Corte Suprema a través de la Sala Tercera, no se interponían demandas contra el Estado ante la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Por qué? Porque el artículo 1645 solamente señalaba que el Estado era responsable de los daños causados cuando era a través de un agente especial. Cuando era causado por funcionario del Estado, el funcionario era directamente responsable. Y eso fue lo que no permitía que los afectados acudiesen a la Sala Tercera, porque eran muy pocos los agentes especiales designados. Por muchos años, los afectados acudían a la jurisdicción ordinaria. No es sino con la ley dictada en el 92 que reformó ese artículo 1645 del Código Civil, donde se señalaba que el Estado es responsable de los daños y perjuicios causados por conducto de sus funcionarios. De allí se hicieron sendas consultas al Pleno de la Corte, y en sentencia de 12 de agosto del 94, por consulta formulada por el Tribunal Superior de Trabajo, primeramente se declaró que el Estado no respondía en forma subsidiaria, sino directa. Y en sentencia de 19 de enero, bueno, esa primera sentencia también adscribía la competencia exclusiva de la Sala Tercera. Y en sentencia de 19 de enero del 95 se repitió lo señalado en esa primera sentencia del Pleno de la Corte. A partir de entonces comenzaron a llegar a la Sala Tercera las demandas por daños, perjuicios en que hubiese incurrido algún funcionario por fallas del servicio público ante la Sala Tercera.
Fundamento para la responsabilidad del Estado. Ya les comenté que el artículo 206 de la Constitución, desarrollada a través del artículo 97 del Código Judicial y específicamente en los artículos 1644, que habla de la responsabilidad extracontractual, y 1645, que habla en qué casos es responsable el Estado y debe responder por los daños y perjuicios causados. Esos son los artículos que ustedes deberían, a los que les interesa la materia, ir leyendo, ir estudiando la jurisprudencia que se han dictado. No obstante, la reforma en 1992, los juristas siguieron presentando demandas ante la jurisdicción civil, pero estos en muchos casos fueron anulados absolutamente con la condición de que lo presentaran ante la Sala Tercera como corresponde. Quiero explicarle además, nuestra legislación es de muy vieja data, de 1943, reformada en el 43, y no ha sufrido muchas reformas. Fue reformada en el 43, en el 46, luego en el 56, cuando el Tribunal Contencioso pasó a formar parte del órgano judicial y se convirtió en Sala Tercera. Sufrió otra reforma en 1991, cuando se agregó al listado de materias que conoce la Sala el Contencioso de Derechos Humanos, y por último la Ley 38 del 2000, que se dedicó exclusivamente a la vía gubernativa, sustrayendo lo del articulado de la Ley 135. Nuestra legislación de lo contencioso es muy anterior a la Constitución actual. Esa legislación, imagínense ustedes, desde 1946, es además antes que la Declaración de Derechos Humanos en 1948. Sin embargo, para su época fue conocido como una legislación futurística muy adelantada a su época. Y lo cierto es que el doctor Moscote hizo una gran labor, porque es por alguna razón que sigue vigente aún. En encuesta hecha en la Sala Tercera respecto a la necesidad de cambiar ese texto, paradójicamente resultó que la mayoría de los abogados decían que no había necesidad de cambiar ni de reformar. Sin embargo, sí consideramos que hace falta adecuar nuestra legislación a los tiempos modernos, al estado de cosas actual. El artículo 215 de la Constitución de 1972, posterior a la Ley 135, señala en su artículo 215 que las leyes procesales deberían recoger en su seno simplificación de los trámites, ausencia de formalismo, economía procesal y prevalencia del derecho subjetivo. Eso no ocurre con la Ley 135. Como en realidad tenemos una legislación algo anticuada, se han producido muchas contradicciones en los asuntos de tipo procedimental. El primer problema: el artículo 43 de la Ley 135 sostiene que toda demanda ante la jurisdicción contenciosa debe contener lo que normalmente contiene todas las demandas, pero agrega expresión de las disposiciones que se estimen violadas y el concepto de violación. Los magistrados de la Sala Tercera han interpretado que ese requisito se aplica igual a las demandas de reparación directa.
Imagínense, en pleno siglo XXI, todavía nosotros exigimos esos formalismos en la demanda de reparación directa, cuando no existen otros ordenamientos jurídicos. Lo que existe es, cuando se trata de reparación directa, donde se va a hacer es un juicio de responsabilidad y no de legalidad, los mismos requisitos que se solicitan para las demandas ordinarias, para las demandas que se presentan ante la jurisdicción, por ejemplo, civil. Sin embargo, mantenemos ese resabio y por no cumplir con esos requisitos, muchas veces se rechazan al inicio las demandas. Yo solamente les voy a poner las fechas para que ustedes puedan observar la cantidad de veces que son rechazadas las demandas por incluir en la misma las normas violadas y el concepto de violación cuando se trata de la demanda contra hechos, omisiones u operaciones administrativas. Todo esto ocurre porque en la jurisdicción contenciosa no se aplica el principio iura novicuria. En la jurisdicción contenciosa, el demandante debe dotar al juez de las normas violadas. En la jurisdicción ordinaria, el juez es el que busca el derecho. Sin embargo, en jurisdicciones como Colombia, tratándose de demandas por la reparación de daños y perjuicios, el juez es el que debe buscar las normas de derecho que han sido infringidas. No lo tiene que dar la parte. Pero tenemos jurisprudencia contradictoria. En resolución de 27 de enero del 2003. Aquí no. Mayo de 2005. Se rechazaron demandas por no haber señalado el concepto de violación. Sin embargo, en el 2009 se cambió de postura y se dijo que aunque no incluía el concepto, cosa que era exigida, con la lectura de las pretensiones se permitía entender cuáles eran las pretensiones y se admitió la demanda. Posteriormente se vuelva nuevamente a la postura anterior de ser muy formalista y va más allá solicitando una explicación lógica y coherente acerca de la violación. Y un auto del 2012, este año, no se admitió la demanda porque exigieron que se hiciera la transcripción literal de las normas violadas. Lo que se observa es que no hay proporción en la razonabilidad de la norma y el hecho de inadmitir una demanda por no cumplir con los requisitos formales. Lo que se quiere es mejorar la interpretación de las normas y las normas procesales siempre deben ser interpretadas en beneficio del recurrente. En esta época, como les digo, en pleno siglo XXI, no es dable estar rechazando una demanda, sacrificando el fondo por situaciones de forma. Respecto a los fundamentos de la demanda de reparación, esos supuestos están en el artículo 97. Ya les comenté, actos reformados, anulados, infracciones en que hayan incurrido los funcionarios, mal funcionamiento. Bueno, según jurisprudencia en la sala tercera, se rechazan a inicio de las demandas si no precisan en cuál de estos supuestos está enmarcada la demanda presentada.
exceso de formalismo nuevamente. Y así lo tenemos en auto de 2002, en auto de agosto del 2002, 5 de agosto, 13 de agosto del 2002, 10 de septiembre del 2004. No se admitieron las demandas por estar en estos supuestos. Pero luegamente cambia la jurisprudencia y se manifestó que no era necesario alegar de manera expresa una de las causales. Nuevamente retoma la postura anterior y no se le da curso a la demanda por no señalar en forma precisa en qué supuesto de hecho está enmarcada la demanda. Observen ustedes este ir y venir de la jurisprudencia, y aunque en nuestro medio la jurisprudencia no es vinculante, sino que actúa como fuente complementaria, sí es vinculante porque los juristas están pendientes y leyendo todos los días lo que sale en la página web. Y lo que observamos es que en un momento se toma una postura y luego cambia, en detrimento del recurrente. No hay una postura del mismo nivel, cambia a menudo. Inclusive en este año no se dio recurso a una demanda de reparación porque no se señalaba el numeral en que se fundamentaba. Prescripción o caducidad. Ese es otro tema que hay que tomarlo muy en consideración. En algunos fallos se sostiene que debe ser alegada y resuelta en la sentencia final como si fuera la prescripción adquisitiva o extintiva, como normalmente se conoce. En otros casos, en atención al artículo 50 de la Ley 135, se da al término de prescripción el mismo sentido como si fuera caducidad. Acuérdense que en Colombia la caducidad es un término procesal. Si la demanda no está en término, no se admite la demanda, no se le da trámite. Si se trata de prescripción, debe ser alegada por la contraparte y se resuelve al final. Tenemos también jurisprudencia contradictoria. Me refiero ahí al Código Judicial porque cuando lo adoptan como prescripción exitiva, cuando se refiere al término que debe presentarse la demanda, se ha señalado la sala aplicando estos artículos que señalo ahí que es necesario que la contraparte lo alegue y se decide en la sentencia. Y luego, en otros casos, no le da curso a la demanda por violar el artículo 50, lo que causa aún mayor confusión. O es un requisito procesal presentar la demanda dentro del término que señala la ley, o opera como prescripción ordinaria que se alega y se resuelva en el fondo. Hay muchas demandas, muchos fallos que van con una postura o con otra y luego causa también mayor confusión. Pero hay una observación que les debo hacer. Aquí tengo un listado de los fallos que admiten una situación u otra. Pero fíjense ustedes que tengo un auto del 26 de enero del 2011 que no admitió la demanda por estar fuera de término. Y 2 días después, 28 de enero del 2011, señalaban que el tema de prescripción debe decidirse al final aplicando el artículo 694. 2 días de diferencia, 26 de enero del 2011 y 28. En otro asunto, un poquito más grave, acuérdense que el Pleno de la Corte señaló enfáticamente en una consulta de inconstitucionalidad que la demanda ante la sala, cuando se trataba de responsabilidad extracontractual, era de reparación directa, que se iba directamente a la sala tercera. En
una resolución del 2000 de agosto 2007 se reiteró esa postura del Pleno y se reiteró en resolución del 14 de febrero diciendo: declarada la inconstitucionalidad de la palabra subsidiaria del artículo 97, se permite acudir. En el 12 de abril del 2012 no se admitió una demanda porque exigían que se cumpliera con un trámite anterior. Esa jurisprudencia es novedosa. Conclusiones. Hay que aprovechar las reformas constitucionales que se están dando y que le hablaron, creo que el primer día, para mejorar la redacción del artículo sobre el debido proceso y tutela judicial efectiva. Hay que hacer una revisión íntegra del entorno legal o los distintos procesos. Por ejemplo, en las demandas de reparación directa no debe existir la obligación de plantear en la demanda las normas violadas y el concepto. Necesitamos creación de tribunales inferiores, porque así la Corte la Corte Suprema, a través de una sala de casación contenciosa, podrá revisar la jurisprudencia inferior y unificar la doctrina para que no exista tantas resoluciones contradictorias. Debe existir un trámite de subsanación, porque lo que se quiere es llegar a producir sentencias en el fondo, no estar rechazando por cuestiones de forma, no en este siglo. Por ello, habrá que reformarse, habrá que legislar para permitir que se corrija la demanda en aquellos casos en que el abogado, por una razón u otra, no haya cumplido con todos los requisitos, como existe el saneamiento en la vía ordinaria. No debe gravar al recurrente con exigencias gravosas o trabas innecesarias. Por otra parte, deberíamos incluir en la Constitución, se propuso en las últimas, en la comisión que hizo el estudio hace poco, incluir en la misma los principios de unidad de la doctrina y de seguridad jurídica. Y debe recordarse a los integrantes de la sala que siempre, cuando se trata de normas procesales, estas deben ser interpretadas a favor del recurrente. Debe aplicarse la interpretación más favorable. La inadmisión de una demanda debe servir únicamente como medio de integridad objetiva del procedimiento y no para estar rechazando las demandas. Muchísimas gracias.